¿Cuál es el secreto profesional más oscuro que tuviste que callar para no destruir vidas? Usuario anónimo, dice. Trabajo como investigador privado desde hace 15 años y pensaba que lo había visto todo hasta que un hombre de unos 60 años me contrató para vigilar a su propia esposa. Llevaban 4 décadas de matrimonio y él sospechaba que ella le ocultaba un gasto enorme de dinero mensual. Esperaba encontrar al típico amante o una adicción al juego, pero la realidad fue infinitamente peor. Seguí a la mujer hasta un hospital psiquiátrico privado en las afueras de la ciudad. Allí descubrí que visitaba a un hombre joven que guardaba un parecido físico idéntico al de su esposo, pero con una edad de 20 y tantos años. Tras investigar los registros médicos con un contacto interno, descubrí la verdad más escalofriante de mi carrera. Aquel joven era el hijo primogénito de la pareja, a quien declararon oficialmente muerto por negligencia médica en el parto hace 25 años. La madre, incapaz de superar el trauma y al descubrir que el bebé sobrevivió con daño cerebral severo, fingió el entierro ante su esposo con un ataúd vacío y pagó la clínica en secreto durante un cuarto de siglo. Cuando obtuve las pruebas fotográficas de la madre abrazando a su hijo supuestamente muerto, me senté en mi oficina a temblar. El dilema moral me carcomió el cerebro durante 3 días enteros. Si le entregaba el informe a mi cliente, destruiría su cordura, su matrimonio y la memoria de su vida entera. Si mentía, rompía mi ética profesional. Al final, destruí los archivos de la investigación. Le devolví el dinero al hombre diciéndole que su esposa gastaba el dinero en obras de caridad anónimas y cerré el caso para siempre. Usuario anónimo, dice. Fui abogado defensor penalista durante 12 años y todavía tengo pesadillas con el caso que me hizo abandonar la profesión jurídica por completo. Mi cliente era un hombre respetable. Un profesor universitario acusado de un delito menor de fraude financiero que parecía bastante simple de resolver. Durante la preparación del juicio, mientras revisaba los discos duros que la policía había incautado de su oficina como evidencia secundaria, encontré una carpeta oculta mediante un sistema de cifrado militar que los peritos informáticos de la fiscalía habían pasado por alto debido a pura incompetencia técnica. Logré abrirla usando las contraseñas que él mismo me había facilitado para su defensa económica. Lo que encontré dentro no tenía nada que ver con dinero. Eran planos detallados, horarios y diarios de seguimiento de 3 estudiantes que habían desaparecido misteriosamente en los últimos 5 años en el campus. El tipo no solo era un estafador, era un depredador en serie que coleccionaba los trofeos de sus víctimas en formato digital. El secreto profesional me obligaba legalmente a mantener el secreto absoluto, ya que si revelaba la información, me enfrentaba a la pérdida de mi licencia y a una demanda penal por parte de mi propio cliente. Pasé 2 semanas sin dormir, mirando a mi propia hija a los ojos mientras sabía que un monstruo caminaba libre por mi culpa. Finalmente, aproveché un descuido técnico en el proceso judicial para filtrar anónimamente la clave de cifrado a un periodista local. Mi cliente fue arrestado al día siguiente, pero yo renuncié a mi carrera para siempre. Usuario anónimo, dice. Como psicólogo clínico con 2 décadas de experiencia, he escuchado confesiones que harían llorar al hombre más duro, pero ninguna se compara con el caso de un anciano que vino a mi consulta hace 3 años. El hombre tenía 86 años y le quedaban pocos meses de vida debido a un cáncer agresivo. No buscaba terapia, buscaba una absolución que la religión no podía darle. Me confesó que a mediados de los años 70, cuando trabajaba como ingeniero de seguridad en una gran empresa química, descubrió un fallo estructural masivo en los depósitos de almacenamiento que colindaban con un barrio residencial humilde. El coste de la reparación equivalía a la mitad de las ganancias anuales de la corporación. Cuando presentó el informe detallado a la junta directiva, los altos ejecutivos lo amenazaron de muerte a él y a su familia, ofreciéndole a cambio un ascenso millonario y acciones de la empresa si firmaba un documento falsificado que declaraba que las instalaciones eran 100% seguras. El hombre cedió por miedo y codicia. 2 años después, el depósito colapsó durante la madrugada, liberando una nube de gas tóxico que provocó la muerte de 42 personas, incluidos 14 niños. La investigación oficial concluyó que fue un desastre natural impredecible. El anciano vivió el resto de su vida siendo multimillonario gracias al dinero ensangrentado de los bonos corporativos. Murió una semana después de nuestra última sesión, dejándome con el peso de saber que la tragedia que marcó la historia de nuestra ciudad no fue un accidente, sino un asesinato masivo planificado. Usuario anónimo, dice.
Trabajo en el Departamento de Control de Calidad de una de las corporaciones farmacéuticas más grandes del planeta y lo que descubrí hace 4 años me demostró que la vida humana no vale nada para los de arriba. Durante un análisis de rutina de un medicamento pediátrico extremadamente popular para el tratamiento de las convulsiones, detectamos un lote contaminado con un compuesto químico que causaba daños hepáticos crónicos a largo plazo en niños menores de 5 años. Inmediatamente redacté un informe de emergencia solicitando la retirada total del mercado de las 100.000 unidades distribuidas. Mi jefe directo me llamó a su oficina a puerta cerrada y me mostró un análisis de costos que ya había realizado el equipo financiero. Retirar el lote costaría $30 millones, mientras que pagar las posibles indemnizaciones por demandas judiciales por fallos hepáticos aislados en el futuro costaría un máximo de 5 millones. La orden fue tajante: destruir mi informe original y archivar el lote como apto para el consumo. Me negué rotundamente y amenacé con ir a la prensa. Esa misma noche, al llegar a mi casa, encontré la cerradura forzada y mi ordenador personal destrozado. Al día siguiente recibí una carta de despido por una supuesta violación de confidencialidad fabricada, junto con un acuerdo de no divulgación que incluía una cláusula donde se hablaba: mi familia perdería el seguro médico del que dependía el tratamiento de mi hijo enfermo. Firmé el silencio para salvar a mi propio hijo, sabiendo que miles de niños ajenos sufrirían las consecuencias. Usuario anónimo, dice: fui médico forense jefe en una ciudad mediana durante casi 2 décadas y el caso que me rompió por completo ocurrió hace 6 años. Llegó a mi mesa el cuerpo de una joven de 18 años, hija de un poderoso senador local que estaba en medio de una campaña electoral crucial para el gobierno del país. La causa oficial de la muerte reportada por la policía en el lugar de los hechos fue un trágico suicidio por sobredosis de medicamentos. Sin embargo, al realizar la autopsia detallada, encontré marcas de presión defensivas en las muñecas, hematomas internos en el cuello que indicaban estrangulamiento manual y restos de ADN bajo sus uñas que claramente pertenecían a su agresor. No era un suicidio, era un homicidio violento. Antes de que pudiera registrar los hallazgos en el sistema informático general, el director del hospital y 2 agentes federales entraron en la sala de autopsias. Me entregaron un informe médico ya redactado y firmado por un nombre falso, donde se confirmaba el suicidio sin dar detalles. El mensaje fue claro y directo: si publicaba la verdad, mi carrera terminaría esa misma tarde y los antecedentes penales que sembrarían en mi contra me asegurarían una estancia prolongada en prisión. El senador ganó las elecciones 3 meses después con un discurso basado en los valores familiares y la seguridad ciudadana. Yo guardé las muestras de ADN originales en un congelador criogénico privado bajo un nombre falso, esperando el día en que ese monstruo deje el poder para poder hacer justicia. Usuario anónimo, dice: como arquitecto de sistemas y especialista en ciberseguridad para una entidad bancaria de carácter internacional, descubrí una verdad aterradora sobre cómo funciona el mundo financiero actual. Hace 3 años, mientras realizaba una auditoría profunda de las cuentas inactivas de clientes que habían fallecido sin herederos registrados, detecté una fuga constante de capital a través de un algoritmo sumamente sofisticado. Alguien estaba desviando exactamente 2 centavos de cada transacción electrónica realizada a nivel mundial por el banco, moviendo el dinero a través de 60 paraísos fiscales diferentes. Al rastrear el origen del código informático que ejecutaba la operación, descubrí que no provenía de un pirata informático externo, sino que estaba integrado en el núcleo del propio sistema operativo central del banco desde su creación hace 20 años. Los creadores de la vulnerabilidad eran los 3 socios fundadores de la institución financiera. La cifra acumulada a lo largo de las décadas superaba los $800 millones robados de forma invisible a los propios clientes. Cuando presenté las pruebas de manera confidencial al Comité de Ética del banco, me explicaron con total frialdad que revelar esa información provocaría el colapso inmediato de las acciones de la entidad, destruyendo los ahorros de millones de personas inocentes y desatando una crisis financiera regional. Me ofrecieron un ascenso inmediato con un aumento de sueldo del 100% a cambio de firmar un pacto de silencio absoluto. Acepté el dinero y el ascenso, convirtiéndome en un cómplice silencioso del mayor fraude de la historia de mi país. Usuario anónimo, dice: trabajé como traductor de alto nivel para el Ministerio de Asuntos Exteriores de mi país durante una década y estuve presente en reuniones que alteraron el curso de la historia geopolítica de nuestra región.
El momento más oscuro ocurrió durante una cumbre bilateral secreta celebrada en un hotel de lujo en Ginebra. Hace 8 años. Mi tarea era traducir las conversaciones privadas entre nuestro ministro y el representante de una nación extranjera acusada de violaciones masivas a los derechos humanos y crímenes de guerra. El embajador extranjero admitió abiertamente, entre risas y copas de champán, que su gobierno había financiado intencionadamente los grupos terroristas que operaban en las fronteras de nuestro propio país para justificar la firma de un tratado de explotación petrolera multimillonario que beneficiaría a ambas naciones. Al escuchar aquello, mis manos comenzaron a temblar tanto que casi no podía sostener el bolígrafo para tomar notas. Nuestro ministro, lejos de escandalizarse o romper las negociaciones, sonrió y solicitó un aumento del 5% en las regalías del petróleo para desviar los fondos a las cuentas privadas de su partido político. Comprendí en ese instante que las guerras que vemos en la televisión y las muertes de nuestros soldados son solo peones en un tablero de ajedrez corporativo. El protocolo oficial de seguridad nacional me obligaba a destruir mis notas de traducción en una trituradora térmica al finalizar la reunión bajo pena de traición a la patria. Lo hice, pero cada palabra quedó grabada a fuego en mi memoria. Usuario anónimo, dice. Soy piloto comercial de aerolíneas internacionales desde hace 22 años y hay un protocolo de emergencia absoluto que la industria oculta desesperadamente para evitar el pánico masivo de los pasajeros. Hace 5 años, mientras volaba un avión con 350 pasajeros a bordo sobre el Océano Atlántico durante la noche, perdimos por completo los 2 sistemas informáticos de navegación principales debido a una tormenta magnética imprevista. El avión quedó volando a ciegas en mitad de la nada, sin comunicación por radio con ningún centro de control terrestre. El protocolo estricto de las aerolíneas en estos casos no es informar al pasaje, sino activar las luces de cabina normales, poner música suave y ordenar a las azafatas que sirvan bebidas con total normalidad para evitar que la gente se vuelva loca antes del impacto potencial. Mi copiloto comenzó a rezar en voz baja mientras intentábamos reiniciar los sistemas manualmente mientras el avión descendía lentamente hacia el océano helado. Durante 40 minutos interminables, mantuvimos el secreto absoluto en la cabina mientras 350 personas reían, veían películas y cenaban a solo unos minutos de una muerte segura. Logramos reactivar el sistema informático auxiliar cuando nos quedaban apenas 3.000 pies de altura sobre el agua. El vuelo aterrizó sin contratiempos y los pasajeros desembarcaron quejándose únicamente de que el equipaje tardó demasiado en salir. Ninguno supo que estuvieron a punto de morir y yo tuve que sonreírles en la puerta mientras salían.